Como sabes, llevo ya 20 años impregnada del mundo de las inversiones y una de las preguntas que más frecuentemente recibo en las entrevistas que me hacen en medios de comunicación, en podcast y demás es: oye, Andrea, si tuvieras que volver a empezar otra vez de cero con tus inversiones, ¿seguirías la misma trayectoria o harías cosas diferentemente? Y la verdad es que es algo que, pues en el momento cuando te preguntas das una respuesta así rápida, pero para este vídeo he querido reflexionar más al respecto. Y es por eso que después de darle muchas vueltas me he dado cuenta de que realmente la trayectoria que he seguido sí que creo que es la adecuada, si no, no hubiera conseguido alcanzar la libertad financiera antes de cumplir los 30 años, pero indudablemente, obviamente hay cosas que hubiera podido hacer mejor o de manera diferente para poder acelerar el ritmo de enriquecimiento. Entonces, de todas las cosas que hubiera podido hacer mejor, quiero compartir contigo en este vídeo las 3 que creo que más impacto pueden tener para ti a la hora de invertir. Que de haberlas hecho yo antes, hace años, pues hubieran acelerado, como te digo, el ritmo de enriquecimiento. Cosa número 1 que cambiaría es ajustar más las inversiones a el perfil de riesgo. ¿A qué me refiero? Ya sabes que el perfil de riesgo es cómo somos nosotros, cuál es nuestra tolerancia o aversión al riesgo, nuestra edad, nuestra situación personal, profesional y muchos otros elementos que, puestos en su conjunto, nos van a determinar si somos más bien un inversor conservador, moderado o agresivo. Pues bien, yo en mis inicios tampoco tenía muy claro qué tipo de inversora era y probablemente dejé de pasar buenas oportunidades por el hecho de que no invertí de forma alineada con mi perfil de inversor. Me explico, cuando se es joven, en mi caso, pues eso, apenas 20 años, no tienes cargas familiares, no tienes hijos ni nada parecido, normalmente tampoco tienes una hipoteca de residencia principal ni nada parecido, por lo tanto tienes muchas menos ataduras y eso hace que puedas tener un perfil de riesgo más agresivo y que por lo tanto puedas ir a inversiones que te ofrezcan un potencial de rentabilidad mayor porque el riesgo que estás dispuesto a asumir es mayor. ¿Quiere decir esto que todos los jóvenes deban invertir en inversiones tremendamente arriesgadas? No, no es lo que estoy diciendo. Lo que digo es que cualquier persona, independientemente de la edad que tengas 20 años o 70, tienes que saber cuál es tu perfil de inversión para invertir alineado con eso. Porque si tú, por ejemplo, tienes un perfil de inversión agresivo, pero estás haciendo inversiones moderadas, estás dejando ahí un potencial de ganancias muy elevado. Ese coste de oportunidad que se suele referir a ello es muy elevado y estás dejando de percibir dinero simplemente porque no eres consciente de que podrías invertir de forma más agresiva para tener mayor potencial de revalorización. De igual manera, puede ocurrir lo contrario, que tú seas un inversor conservador, pero que pues por lo que escuches ahí fuera estés haciendo inversiones que sean algo más agresivas de lo que tú estás dispuesto a tolerar y que por lo tanto te vaya a dejar dormir bien por las noches. Es por eso que es fundamental conocer el perfil de inversión que se tiene e invertir en base a ello. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, pues sin ir más lejos, yo he creado un test de perfil de inversión donde con unas preguntas muy sencillitas vas a saber pues qué inversiones son más adecuadas en tu caso concreto, según pues las características que tengas, también los conocimientos que tengas, según si tienes o no fondo de seguridad o de emergencia, tu horizonte temporal y muchos otros elementos. Así que si quieres hacer ese test de perfil de inversión, que como te digo es fundamental para saber en qué categoría de inversor te encuentras y así poder implementar unas estrategias u otras, lo tienes en el primer enlace, en la descripción del vídeo, sino en la caja que aparece por aquí arriba. Te va a llevar unos segundos y te va a permitir aportar muchísimo conocimiento y enfoque adecuado a tus inversiones. Porque, volviendo al caso de los jóvenes, yo, por ejemplo, en mi caso, hubiera podido hacer inversiones más agresivas, pero no las hice porque no sabía si me lo podía permitir desde un punto de vista de tolerancia al riesgo. Y algo bueno que tienen los jóvenes es que si cometes errores o si, por ejemplo, inviertes en inversiones más agresivas que luego no tienen el potencial de revalorización que esperabas, no pasa nada porque tienes muchísimos años por delante para poder adaptarte. ¿Quiere esto decir que una persona, pues volviendo al ejemplo de antes, 70 o incluso 80 años, no pueda tener un perfil agresivo? No, ni mucho menos. Tampoco es lo que he dicho. Yo tengo alumnos en mis formaciones que tienen más de 80 años y tienen un perfil agresivo, ¿vale? ¿Por qué?
Bueno, pues por su forma de ser, su tolerancia al riesgo. Entonces es fundamental, independientemente de la edad que tengas, no te dejes pensar por decir, oye, yo ya estoy jubilado, tengo que hacer 100% de renta fija. No, algunas personas sí, otras no. Entonces es muy importante estar alineado con tu perfil de inversor para así poder sacarle el máximo partido a tus inversiones y así poder apreciar tu patrimonio de la forma más rápida posible, siempre durmiendo bien por las noches. De ahí que queramos estar alineados con nuestro perfil de inversión. La segunda cosa que haría diferente es automatizar antes las inversiones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí realmente esto tiene dos facetas. Cuando hablo de automatizar, básicamente se trata de introducir una orden permanente de nuestra cuenta bancaria hacia pues plataformas a través de las que vayamos a invertir. Aquí no voy a entrar a hablar de cuáles, porque, como te digo, va a depender la inversión que realices de tu perfil de inversión. Por eso hemos hablado antes de este punto de estar alineado con el perfil de inversión para cada uno, pero en cualquier caso la idea es la misma, es que pongas esa orden permanente para que esos fondos vayan a invertirse. ¿Por qué? Bueno, tal vez me hayas escuchado decirlo en otras ocasiones, el concepto de pagarse a sí mismo el primero. Es un concepto que popularizó Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, aunque, ojo, este concepto ya existía pues prácticamente un siglo antes. Se acuñó en el libro maravilloso de El hombre más rico de Babilonia, donde George S. Clason hablaba precisamente de pagarse a uno mismo el primero. Entonces, si tú nada más que recibes tu nómina, seas trabajador por cuenta ajena o cobras de tus clientes si trabajas por cuenta propia, eso es lo de menos, pero en cuanto recibes esos ingresos, si pones la orden permanente, eso quiere decir que te vas a pagar a ti mismo o a ti misma el primero. ¿Por qué? Porque primero vas a invertir y luego con el restante que te quede vas a gastarlo. ¿Por qué hacerlo así? Bueno, pues porque por la manera en la que funciona el cerebro humano, ¿no? Solemos tender a gastar lo que vemos. Esto me refiero a las personas que todavía no han aprendido bien a gestionar adecuadamente las finanzas y que todavía se dejan llevar por los impulsos. Pues entonces, si tenemos más dinero en la cuenta, lo vamos a gastar todo. En cambio, si retiramos una parte para invertir, gastaremos lo que nos queda y no tendremos esa aversión a la pérdida, porque nuestro cerebro ni siquiera habrá visto casi esos ingresos, porque se habrán ido directamente a invertir. Entonces dirá, vale, tengo esto, lo puedo gastar tranquilamente porque ya sé que hay otra parte que se está invirtiendo automáticamente. De esta manera no nos dejamos llevar por las emociones de decir, ay, pero es que este mes quería comprar esto o lo otro. No. Primero inviertes y luego ya pensarás cómo poder generar más para utilizar para ese capricho que te querías dar o lo que sea, pero no utilices el dinero de las inversiones, porque si no, así de verdad que nunca te vas a enriquecer de forma acelerada. Entonces, como te digo, orden permanente desde tu cuenta bancaria hacia la plataforma que sea una plataforma de broker para poder comenzar a invertir en acciones que distribuyen dividendos, en fondos, índice, en lo que sea, ¿vale? No es de lo que se trata aquí de hablar de qué estrategias. Pero eso, lo primero, apartarlo para pagarnos uno mismo el primero, y lo segundo, muy importante, es una vez dentro de esa plataforma donde sea que has destinado esos fondos, poner una orden de inversión automatizada. ¿Por qué? Porque de esta manera, si no hacemos nada, los fondos estarán en esa cuenta, pero estarán en efectivo, no se estarán invirtiendo y por lo tanto sería prácticamente lo mismo que tenerlo en tu cuenta bancaria, solo que separada y sin el riesgo de que lo consumas, pero no te estará rentando, ¿de acuerdo? Es muy importante que entiendas eso, que no basta con esa primera orden permanente, que tienes que poner una segunda orden para que ese dinero se invierta. Bien, pues ¿por qué queremos hacer eso? Primero, para no tener que estar pendientes de cuando llega el dinero a la otra cuenta y ver en qué lo invertimos o no, y también si es un buen momento o no, según las condiciones de mercado, no dejarnos llevar por las modas pasajeras y demás. Entonces, si lo tenemos automatizado, si nosotros de forma anticipada ya hemos dicho, oye, quiero que estos fondos me los inviertas en este índice, o vamos a poner el ejemplo del SP500, ¿no? Que en cuanto llega este dinero compra participaciones de un ETF, un fondo indexado del SP500. Bueno, pues como estás viendo en pantalla, algo tan sencillo como esto que se llama el dollar cost averaging, las compras promediadas, te hubiera podido dar una rentabilidad increíble simplemente con esa orden permanente, sin tener que hacer absolutamente nada, sin tener que preocuparte si hay bajadas, porque si hay bajadas, tú no te llevarás las manos a la cabeza de qué hago, compro o no compro, va a seguir bajando más o no. No, porque lo tendrás automatizado y seguirá comprando más. Y lo bueno de las bajadas es que cuando hay bajadas tú vas a poder comprar más participaciones con la misma cantidad de dinero porque el precio ha bajado. De tal manera que cuando luego el precio vuelva a subir, porque sí, este tipo de mercados, la tendencia a largo plazo es alcista, en el corto plazo obviamente hay movimientos, incluso fuertes mercados bajistas en algunos casos, pero en el largo plazo, como ves, no solo se recupera, sino que sigue marcando nuevos máximos históricos, y entonces
entonces, si lo tienes automatizado, podrás beneficiarte de las bajadas y cuando haya esas subidas ganar por partida doble, por esa revalorización más pronunciada que has obtenido cuando has estado comprando en bajada, más luego lo que has seguido comprando durante la subida. Entonces, como te digo, te dejarás de lado el ruido de mercado que tanto daño hace a los inversores, dejarás de preguntarte, ¿compro o no compro? Y de esta manera hay estudios que demuestran que intentar hacer market timing, es decir, intentar ver si es o no un buen momento, y te quedas fuera del mercado, a nada que excluyas las mejores sesiones del mercado, la rentabilidad media que obtendrías es muy inferior. Entonces queremos estar, en inglés se dice time in the market, es decir, queremos estar en el mercado, ojo, siempre los activos interesantes, ¿no? Pero estar en el mercado, y de esta manera, de forma automatizada, no estaremos preocupados de, uy, compro, no, estará automatizado, se hará por nosotros, y nosotros solo lo que tendremos que hacer es de vez en cuando conectarnos para asegurarnos de que esa orden permanente está funcionando con total normalidad. De esta manera cultivaremos la paciencia, la disciplina sin poner a prueba nuestras emociones, y seremos sobre todo mucho más rentables. Además de todo ello, nos apartaremos esas modas pasajeras, no nos dejaremos llevar por el, oye, que ahora está muy de moda esta inversión, pues voy a hacerlo esto. No, porque entonces tendrías que desactivar la orden permanente para poner fondos en otra inversión. Entonces eso hace que pienses mucho más y reflexiones mucho más acerca de si otra información que te llega es realmente valiosa. Si no lo es, pues perfecto, no tienes que hacer nada más que ignorarla. En cambio, si sí que es importante o valiosa esa información, pues entonces ya sí buscarás la manera de poder desactivar esa orden permanente si el potencial de revalorización del otro activo es mayor, o modificarlo parcialmente para poder invertir en los dos activos. Esto obviamente la gestión de cartera ya dependerá de una persona a otra. Yo solo te doy pinceladas de cómo el hecho de tener esa orden permanente te va a hacer reflexionar más cuando te lleguen ideas de pelotazos, cuando tengas corazonadas, que realmente te pares y digas, ¿esto es tan bonito como puede parecer o no? Voy a seguir con lo que ya tengo aquí funcionando. Así que muy importante automatizar las inversiones, hacerlo cuanto antes, así te mantienes alejado o alejada del ruido de mercado, te pagas a ti mismo el primero, y de esta manera el enriquecimiento será mucho mayor y más rápido. Y el tercer elemento del que te quiero hablar son de las tentaciones que debemos evitar a toda costa. Ya, como has visto en el punto anterior, gracias a la automatización ya nos quitamos de en medio algunas tentaciones, entonces eso ya tenemos una parte de los deberes hechos, pero hay otra parte importante. ¿A qué me refiero con esto? Te hablaba del pelotazo, ¿no? Muchas veces se escucha por ahí fuera en redes sociales, pues tal persona está hablando de esta criptomoneda que tiene mucho potencial, puede dar un pelotazo, puede irse a la luna, esta startup, esta acción, esto, lo otro, ¿no? ¿Y qué pasa? Que son como muchas tentaciones, pero es fundamental no dejarte llevar por esa avaricia, por esas ganas de querer ganar muy rápido. Me vas a decir, pero Andrea, esto es inconsistente con lo que va este vídeo de cómo poder enriquecerte más rápidamente. No, no lo es, porque cuando vamos buscando el pelotazo, estamos adoptando primero un riesgo mayor al que probablemente estemos dispuestos a asumir, las probabilidades de fracaso son superiores, y por lo tanto, si esas inversiones van bien, podemos llegar a ganar mucho, pero el potencial de que ese supuesto se dé es ínfimo, y las probabilidades de que tengamos pérdidas son en realidad mucho mayores. Entonces, de media, el potencial de ganancias es negativo. Entonces, ¿cómo debemos hacer esto de evitar las tentaciones? Ya te he dicho, por una parte teniendo automatizado, pero no solo eso, tener muy claro que solo vamos a invertir en aquello que verdaderamente entendemos y conocemos. Y esto no es algo que diga, eso yo, el mismo Warren Buffett, él recuerdo que decía al final de los años 90, comienzos de los años 2000, todo el mundo se ría de él, que decía, este señor que ya está mayor, que no entiende la tecnología, está dejando pasar una oportunidad maravillosa, y él decía, yo no invierto en esto porque yo no lo conozco. Y entonces, bueno, pues luego hubo esa gran caída bursátil, ¿no? La crisis de las .com, donde, bueno, pues grandes revalorizaciones perdieron un 50, 60, 70% del valor, incluso muchas empresas tecnológicas, simplemente .com, desaparecieron de la noche a la mañana, y él dijo un poco, ¿no? Pues quien ríe el último ríe mejor, porque muchos de sus compañeros habían perdido cantidades ingentes de dinero, y él en cambio se había conseguido ganar más. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo había aprendido mucho más y había descubierto que empresas sí podía tener en cartera, y de esta manera, bueno, pues él comenzó a invertir en ciertas empresas tecnológicas como por ejemplo Microsoft y demás, que le han traído una riqueza increíble. Por lo tanto, muy importante invertir únicamente en lo que entiendes. De esta manera, si alguien te habla de un posible pelotazo, si tú lo entiendes y lo analizas, si te parece bien, pues adelante con ello, estarás invirtiendo con conocimiento de causa, pero si no lo entiendes,
que digas, mira, no, esto yo no lo entiendo, no es para mí, me mantengo alejado. Y de esta manera, con esta templanza, de verdad que le harás mucho bien, no solo a tu bolsillo, sino también a tus emociones. No te dejarás llevar por las emociones, por ese FOMO, ¿no? El fear of missing out, y esto es muy, muy importante. Además, no solo respecto a las compras o las inversiones normales, sino también evitar la tentación es muy relevante respecto a el endeudamiento. Aquí no te estoy hablando de tomar un préstamo para comprarte una lavadora, un coche, porque eso no es inversiones como tal, eso ya es más finanzas personales, y eso ya sabes mi opinión al respecto, que endeudarse para comprar pasivos es una pésima idea, de verdad no deberías hacerlo si quieres enriquecerte. El endeudamiento deberías dejarlo para la deuda buena, no la deuda mala. ¿Y qué es la deuda buena? Pues precisamente adquirir activos. Pero aquí, ojo, porque personalmente creo que el apalancamiento, que es como se conoce, es extraordinario en ciertas inversiones, sobre todo la inversión inmobiliaria, es algo muy, muy interesante, el apalancamiento financiero, y algo que obviamente se debería explorar, porque si funciona te puede permitirte enriquecerte muy rápidamente, mucho más que si estuvieras con otras inversiones, porque claro, apalancamiento lo que significa es que yo pongo esta cantidad, pero en realidad es como si estuviera invirtiendo mucho más. De esta manera, si la inversión va bien, voy a ganar más de lo que hubiera ganado si solo hubiera tenido esta parte, y eso está muy bien. Pero la contraparte del apalancamiento es que cuando las cosas van mal, pierden más de lo que habías invertido. De esta manera puedes llegar a perder más dinero del que tú habías puesto sobre la mesa. Entonces, con el apalancamiento hay que tener mucho cuidado en cualquier inversión. En inmobiliario suele ser un poco más fácil, pero aún así hay que andarse con pies de plomo. Pero para las otras inversiones hay que tener más cuidado, porque sobre todo cuando los mercados son volátiles, hay que saber muy bien lo que se está haciendo. Entonces, apalancamiento se puede hacer en muchas inversiones, en bolsa, materias primas, criptomonedas, etcétera, etcétera, pero tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. También cómo funcionan ese apalancamiento, porque hay apalancamiento que es en largo, apalancamiento que es en corto. Ver qué apalancamiento es, si es un por 2, un por 3, un por 5, un por 6, lo que sea, cómo funciona, los costes que tienes que pagar por ese apalancamiento, tu tolerancia al riesgo, que vuelvo al test de perfil de inversor, que como ves está todo muy linkado. Entonces, muy importante, hablando de apalancamiento, el no dejarte llevar por las tentaciones, que sí que todos queremos ganar más, y si decimos quiero enriquecerme lo más rápidamente posible, pues para eso me voy a apalancar para crecer más. Sí, pero con mucho cuidado, porque como las cosas vayan mal, ese apalancamiento va a ir en tu contra, y lo que vas a hacer es no enriquecerte, sino perder ese dinero más rápidamente. Entonces, apalancamiento sí, pero de forma muy inteligente. Así que aquí he compartido contigo 3 cosas que yo hubiera hecho de forma diferente si estuviera comenzando ahora, si tuviera 20 años menos que ahora. Entonces, recordemos, paso número 1 es invertir siempre en función o alineado con tu perfil de inversión. Y en ese sentido te animo encarecidamente a que hagas el test de perfil de inversión, que encontrarás en la descripción del vídeo, totalmente gratuito, te lleva tan solo un minutito y vas a saber qué inversiones son más interesantes para ti. Así que paso número 1, invertir de forma alineada con tu perfil de inversión. Paso número 2, automatizar las inversiones para pagarte a ti mismo o a ti misma la primera. Y paso número 3, evitar tentaciones de dar pelotazos, invertir en lo que conocemos y tener mucho cuidado con el enriquecimiento. Si haces estas cosas y las implementas cuanto antes, pondrás el tiempo a tu favor y podrás así comenzar a enriquecerte de forma inteligente para, bueno, pues que tu patrimonio vaya creciendo, hacer jugar ese efecto bola de nieve, que al final ya sabes que el interés compuesto es nuestro gran aliado con el tiempo, y esto independientemente de la edad que tengas, aunque tú no tengas ya 20 años, que seas más mayor, no pasa nada, no mires al pasado, mira de cara al futuro, mira todo el tiempo que te queda y piensa que ahora es el mejor momento para comenzar a invertir, siempre que sepas cómo hacerlo. Así que espero que de verdad implementes estos consejos que te he dado, que te he dado a ti y me he dado a mi yo de hace 20 años, que si aplicas estos consejos con buenas estrategias de inversión, de verdad que puedes conseguir grandes cosas si pones todo tu foco, empeño y motivación. Así que con esto me despido y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.